Sansón, la fuerza de un caído, página 1 de 5. En una tierra desgarrada por la opresión, donde los filisteos reinaban con puño de hierro, nació un niño destinado a cambiarlo todo. Su nombre, Sansón, desde el vientre, fue elegido por Dios. Con solo un rugido, hacía temblar a los enemigos. Un día, en las colinas de Timnat, un león saltó desde los arbustos, pero en su interior, la fuerza que lo elevaba también comenzaba a hacer su carga, porque, aunque su cuerpo era de gigante, su alma todavía era la de un hombre. Con sus propias manos, Sansón lo partió en dos. Su mirada ardía como fuego, pero en su pecho también ardía una pasión desbordada, una que pronto lo llevaría por caminos peligrosos. Un voto nazareo lo envolvía: jamás cortarse el cabello, jamás tocar lo impuro, jamás beber del fruto fermentado. Su fuerza sería sobrenatural, su vida, una señal viviente del poder divino en medio de un pueblo oprimido. Desde joven, Sansón no fue como los demás. Creció sin conocer límites, sin que nadie osara desafiarlo, y fue entonces cuando la historia cambió. En medio de una celebración, Sansón puso sus ojos en una mujer filistea, hermosa, seductora, con ojos que prometían amor y escondían traición. Aunque su pueblo temía esa unión, Sansón siguió adelante, guiado no por sabiduría, sino por deseo. Ese fue el primer paso hacia su caída. La historia de Sansón no es solo fuerza y gloria, sino una advertencia envuelta en músculos y tragedia. Y si esta historia ya te tiene atrapado, suscríbete y acompáñanos en esta travesía épica. Lo que está por venir te estremecerá. Sansón, la fuerza de un caído, página 2 de 5. La boda fue una fiesta teñida de tensión. Sansón, el campeón de Israel, se unía a una mujer del enemigo. Entre risas forzadas y miradas cruzadas, los filisteos tramaron un juego, una adivinanza, que escondería una traición. Y Sansón, con su orgullo inflamado, aceptó. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, dijo, refiriéndose al león que había matado y la miel que luego encontró en su cadáver. Nadie podía resolver el enigma, sino por traición bien pagada. Los filisteos querían una sola cosa: conocer el secreto de su fuerza. Mató a 30 hombres para pagar su deuda, quemó campos, destruyó cosechas. Su rabia era un fuego sin control. Porque soy un nazareo, consagrado a Dios desde el vientre. Sansón, entre risas, le mentía, hasta que un día, cansado, confiado, vulnerable, se quebró. El héroe de Israel comenzaba a perderse en su propio abismo interior, hasta que su esposa, presionada por sus compatriotas, lo engañó y reveló el secreto, porque a veces, lo más sagrado no se rompe de golpe, se corta en silencio. Furioso, humillado, Sansón desató su furia. El cabello cayó al suelo como símbolo de un pacto roto. Cuando Sansón despertó, pensó que aún tenía su fuerza, pero el espíritu del Señor se había apartado de él. Pero su historia no terminó allí. Años después, conoció a otra mujer. Su nombre era Dalila. Su belleza era como una trampa con perfume. Ella no lo buscaba por amor. Noche tras noche, Dalila lo envolvía con palabras dulces como la miel, y preguntas tan insistentes como gotas sobre piedra. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Dalila esperó a que durmiera, y entonces, lo entregó. Una hoja de metal cortó la promesa, y así, el invencible fue capturado. Si sientes el peso de esta traición, deja un comentario con una palabra: pacto. Sansón, la fuerza de un caído, página 3 de 5. Lo encadenaron, le sacaron los ojos. El hombre que una vez destrozó ejércitos con una quijada de asno, ahora caminaba a tientas como un ciego más en las sombras de Gaza. Los filisteos no solo querían derrotarlo, querían humillarlo. Lo ataron a una rueda de molino, como a una bestia de carga, dando vueltas interminables mientras las risas lo rodeaban. Por primera vez en mucho tiempo, Sansón dejó de confiar en sí mismo. La debilidad lo acercó a la verdadera fuerza, no aquella que aplasta con poder, sino la que se inclina y clama desde lo más profundo. Miles se agolpaban en las gradas, burlándose, escupiendo, vitoreando su desgracia. Dejó de mirar a través del orgullo, y, aunque ya no tenía ojos, comenzó a ver con el corazón. Sansón, el juez de Israel,
se había convertido en el espectáculo de sus enemigos. Día tras día, su cuerpo se debilitaba, pero algo imperceptible comenzaba a crecer en silencio. Su cabello, y en lo profundo de su alma, también comenzaba a crecer algo más, un clamor. Dios no lo había abandonado del todo. Aún en su caída, Sansón era parte de un plan mayor. Entonces llegó el día. Los líderes filisteos celebraban una gran fiesta en el templo de Dagón. Borrachos de victoria, trajeron a Sansón como trofeo, pero Sansón, guiado por un niño, pidió ser llevado entre las columnas del templo. Allí, en medio de las ruinas de su orgullo, con cadenas en sus muñecas y cicatrices en su alma, Sansón alzó el rostro hacia el cielo y murmuró una oración que estremeció el corazón de Dios. Señor, acuérdate de mí, y fortaléceme, solo esta vez. A veces, el mayor acto de fe nace del polvo. ¿Tú también has tropezado? ¿Sientes que tu fuerza te ha abandonado? Dale like si crees que aún en la caída puede haber redención. Sansón, la fuerza de un caído. Página 4 de 5. Las columnas eran gruesas, antiguas, pilares del templo y del orgullo filisteo. Sansón apoyó sus manos en ellas, una a cada lado, uno que solo conocen los que han perdido todo excepto la esperanza. El niño que lo había guiado ya se había alejado, sin entender lo que estaba por suceder. Las voces de burla retumbaban como tambores en su mente, pero en su interior había un silencio profundo. Con un último suspiro, Sansón empujó. Al principio, nada, pero luego, el crujido, un sonido como el lamento de piedra antigua, comenzó a llenar el aire. Las columnas temblaron, los gritos pasaron de burla a terror, pero con él, cayeron más enemigos que en toda su vida. Fue su acto final, su redención, su reconciliación con el llamado que había olvidado, y finalmente abrazado. En segundos, todo el templo comenzó a colapsar sobre sí mismo. La tierra rugió, polvo, gritos y escombros se entremezclaron en un instante eterno. Sansón murió ese día. La historia de Sansón no es solo una tragedia, es una advertencia y una promesa, porque incluso cuando fallamos, incluso cuando nos alejamos, Dios no deja de escribir. Se levantó en humildad. El hombre que cayó por orgullo, el héroe que perdió la vista, fue quien vio más claro al final. Y tú, que escuchas esta historia, ¿qué columna necesitas derribar en tu vida para volver a empezar? No te pierdas la última página. El legado de Sansón aún vive. Sansón, la fuerza de un caído. Página 5 de 5. Cuando el polvo se asentó, el templo ya no existía, solo ruinas, y entre ellas, el cuerpo de un hombre que había sido muchas cosas: héroe, rebelde, esclavo, y al final, redimido, porque aunque Sansón murió entre enemigos, su alma regresó al Dios que lo había llamado desde el vientre. Sus hermanos vinieron a recoger su cuerpo, lo enterraron entre Sora y Estaol, en la tumba de su padre Manoah. Silencio, respeto, lágrimas contenidas, pero también mostró que la misericordia puede tocar incluso a quienes han caído más hondo, que aún en la ruina, Dios puede usar los pedazos para cumplir su propósito. Su vida no fue perfecta, cometió errores, siguió deseos ciegos, rompió pactos. Es la historia de un corazón que, al quebrarse, encontró el camino de vuelta. El legado de Sansón no es solo su fuerza, y quizá, eso es lo más poderoso de todo. Ahora, si esta historia tocó algo en ti, si te inspiró, te removió, o te recordó que siempre hay un camino de regreso, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite volver a levantarse, porque todos tenemos algo de Sansón dentro, y todos, en algún momento, necesitamos que Dios nos fortalezca. Solo una vez más. Fin.